¿Cómo está, chico? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo a su amigo Johnny Guerra. Y estamos aquí transmitiendo en vivo para todo el Perú desde la ciudad heroica de Tacna. Estamos aquí hoy en Tacna, me toca estar aquí por un tema de negocios y vamos a comentar hoy lo que ya hemos compartido en nuestras redes sociales. Hemos dicho pues que vamos a comentar hoy el tema de la provisión de cobranza dudosa, cuáles son los requisitos para hacer deducible la provisión. Esto quiere decir, si usted es contribuyente, usted es una empresa comercializadora, una empresa que presta servicios y le ha dado un servicio o ha vendido un bien a una persona natural, a una persona jurídica, esta persona no le paga, ¿cómo hacer para no perder esa operación, esa venta, ¿no? Esperar los 12 meses como dice la norma, ya perdí esa operación, igual lo he contabilizado como ingreso. Todo eso lo vamos a comentar el día de hoy. Además, un aspecto importante sobre los casos de Telefónica. La verdad, el caso Telefónica. No se ha comentado mucho hace una semana sobre los casos de Telefónica, las grandes empresas. Vamos a comentar hoy sobre ese tema también, ya que hace un par de años fui procurador de la SUNAT y tuve a cargo los casos de Telefónica y pues muy buena fuente de primera mano cómo se llevan en realidad estos casos y cómo está ahorita en la Corte Suprema en este momento, cómo está el tema Telefónica a nivel de la Corte Suprema. Y finalmente vamos a dar los tips y recomendaciones para defenderse ante una fiscalización de la SUNAT, qué mecanismos de defensa tengo, con qué cuento, qué pasa si el fiscalizador se aparece en mi domicilio o en mi domicilio fiscal, donde funciona mi empresa sin avisar, entra sin pedir permiso, qué pasa cuando me pide documentación de manera verbal y exige que le entreguen de manera verbal la documentación que está pidiendo, ¿no? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué medidas tomar para que la SUNAT no los pase por encima y no cometa arbitrariedades que evidentemente al final van a terminar perjudicando a usted contribuyente, a usted amigo empresario o a ustedes que son amigos contadores encargados de la contabilidad de la empresa, ¿no? Saludos a los amigos que nos están viendo a nivel nacional. Hoy me toca transmitir desde Tacna, no podemos parar. Si bien ya no estoy en Lima, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad heroica de Tacna, que hemos venido para hacer un tema especial. Y vamos a compartir y vamos a iniciar el día de hoy. Compartan esta transmisión a todos nuestros amigos que nos siguen en redes. Y pues vamos a analizar el día de hoy la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Esa provisión que nos permite el artículo 37, numeral I, de la ley del impuesto a la renta, concordante con el artículo 21 de su reglamento. Esas normas nos dicen que tenemos dos alternativas generales para poder deducir la provisión de deudas de cobranza dudosa. ¿Qué es cobranza dudosa? Cuando el cliente a quien le vendí un bien o le presté un servicio no me paga. Si no me paga, ¿qué hago? ¿Cuál es el procedimiento legal tributario para poder realizar esa deducción y no ir contra las normas y la SUNAT en una fiscalización no me repare? Bien, ¿qué dice el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta? Dice lo siguiente. Dice, para efectos de determinar la renta neta de tercera categoría, se aplicará las siguientes disposiciones. Dice, para efectuar la provisión de deudas incobrables, a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Es decir, uno tiene que analizar y verificar la situación de carácter incobrable al momento que se efectúa la provisión. Esa es una primera regla. ¿Cuál es la segunda regla? Dice, para efectuar la provisión por deudas incobrables, se requiere A. Que la deuda se encuentre vencida o se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. O el protesto de documentos sobre inicio de procedimientos judiciales de cobranza o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento sin que ésta haya sido satisfecha. Vamos a analizar en un momento ese párrafo, pero estoy leyendo la norma para que ustedes sepan cuál es el real contexto de esta situación, de este aspecto tributario. Y ve que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro inventarios y balances en forma discriminada. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Te dice exactamente dos bloques. Primero, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Es decir, si tú quieres deducir
12 meses. Te da cuatro alternativas. Gestiones de cobro, ¿verdad? Segundo, protesto de documentos. Inicio de procedimientos judiciales o que hayan transcurrido más de 12 meses. 4 requisitos. Vamos descartando el protesto de documentos porque no tuviste pues, la gestión adecuada para hacer una deuda afianzada o garantizada con un título de valor, ¿no? Sacamos ese requisito de lado. Inicio de procedimientos judiciales. Realizar una cobranza judicial, ¿cuánto demora? A ver, para mis amigos abogados que conocen bien la cobranza judicial es 2, 3, 4 años, hasta 5 años tal vez. Y voy a esperar 5 años para hacer deducible esta provisión. Lamentablemente descartamos ese requisito porque a la empresa le gusta deducir de manera rápida porque es dinero que está perdiendo. Nos quedamos con dos alternativas, ¿no? La gestión de cobro luego de vencida la deuda y la segunda es que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Es decir, te reducimos a dos opciones. La primera, evidentemente, a que transcurra más de 12 meses luego que venció la deuda, ¿no? Es decir, le tocaba pagar el 25 de octubre del 2018, no canceló, ya se dio por vencida la deuda y espero 12 meses para recién hacerlo deducible esta provisión, ¿sí? Espero 12 meses sin emitir documento alguno. Y la otra opción, si quiero hacerlo más pronto, más rápido, les voy a explicar en este momento. ¿Qué significa gestión de cobro luego de vencida la deuda? Es decir, se tiene que demostrar ¿qué cosa? La morosidad del deudor. ¿Y cómo demuestro yo como contribuyente, como empresario, la morosidad del deudor, del que me debe dinero? ¿Cómo lo demuestro? El Tribunal Constitucional, la Ley del Impuesto a la Renta y el Código Civil se aplican en este caso ¿para qué? Para dar un concepto, una conclusión de cómo se realiza la gestión de cobro y cómo acredito la morosidad del deudor. ¿Cómo se acredita la morosidad del deudor? En términos concretos, luego de vencida la deuda, le notifico una carta, no necesariamente notarial, ¿no? Si puedes hacerlo notarial en buena hora y si no, no es requisito, la ley no establece que tiene que ser una carta notarial. La finalidad es que el deudor tenga conocimiento que su deuda ya venció. Segundo, que se le intime al pago. ¿Qué es intimar al pago? Intimar al pago no es otra cosa que exigirle con carácter coactivo: págame la deuda que me debes, págame el dinero que me debes, págame la deuda que tienes conmigo, ¿no? Este es el monto capital, este es el interés y estas son las penalidades que yo te lo estoy discriminando para que tú sepas y tengas conocimiento cuánto es tu deuda real a la fecha, ¿no? Y el carácter coactivo quiere decir págame. No con ese mensajito que puede decir si ya pagaste omite esta carta, no. Tiene que tener carácter coactivo, intimación al pago. Esos dos requisitos se tienen que cumplir. Que conozca en detalle la deuda el deudor y segundo, que sea intimado al pago. Tú le notificas, le das plazo de 48 horas, 72 horas para que pague. No lo hace, evidentemente tú ya puedes hacerlo deducible. En ese momento puedes provisionarlo. Así como me escuchas, puedes provisionarlo. ¿Le suena parecido este caso a algún tema de Telefónica? Claro que sí. Hay un caso de Telefónica donde se está discutiendo este tema, en el cual Telefónica señala pues que con el recibo telefónico que te viene en el mes, ya sea de un teléfono fijo, en esos años, te pone la deuda del mes y también te pone una cifra del mes anterior, en donde te dice pues el mes anterior está adeudando una suma de 50 soles. Pero si ya pagó, omita este mensaje. La pregunta es, uno, ¿te está detallando la deuda anterior? No. Segundo, ¿te está intimando al pago? No, más bien es una información, es un dato de carácter informativo, meramente informativo. Si ya pagaste, omite ese mensaje. No cumplen con los requisitos que ya ha dicho el Tribunal Constitucional entre la cobranza entre particulares. Exactamente como me escuchan, el Tribunal Constitucional ya ha señalado cuáles son los requisitos y características que tiene que tener una cobranza entre particulares. Entre particulares la cobranza tiene que ser, uno, tiene que estar detallado la deuda. Segundo, tiene que intimarse al pago. Si esos dos se cumplen, no hay objeción alguna que efectivamente se ha hecho la gestión de cobro una vez que el deudor ha caído en morosidad, ¿no? Con esos requisitos ustedes cumplen lo que dice el artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta y cumplen con el inciso I del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y pueden hacer deducible, pueden provisionar las deudas de cobranza dudosa que tengan pues con sus clientes deudores morosos que no les pagan, ¿sí?
¿Y cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? Porque la SUNAT está asumiendo esa posición. La SUNAT del caso Telefónica está señalando eso. Y con eso pretende ganar el caso, que considero, opinión personal, que lo va a ganar. ¿Por qué? Porque Telefónica lo que señala es pues que los recibos telefónicos sí son documentos de cobranza cuando te hablan de la deuda anterior, pese que no tiene la deuda detallada y no tiene la intimación al pago, ¿no? Este caso, que es uno de los más grandes, uno de los segundos más grandes que tiene el Estado contra Telefónica, son millones, evidentemente va a resolverse de manera definitiva ya en la Corte Suprema en algunos meses, espero yo, y todo da a entender pues que la SUNAT tiene que ganar porque los argumentos son más sólidos en mi opinión, ¿no? Telefónica señala que una mera documentación o cifra informativa es intimación al pago. Desconoce lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y evidentemente eso se tiene que respetar. Esperemos que la Corte Suprema se señale o resuelva en ese sentido para que ustedes contribuyentes puedan deducir con simplemente emitir una carta señalando los requisitos que le he indicado. En conclusión son dos: detallar la deuda, ¿no? Detallar la deuda, no hacerlo global, detallar si hay intereses, le aplica los intereses, y la intimación al pago. Cóbrale con carácter coactivo. Como te cobra la SUNAT, así tienes que cobrarle tú a tu cliente que no te pagó, al deudor, ¿sí? Esto que quede claro, estimados amigos que nos están viendo a nivel nacional, y aprovechar para mandar saludos a mi socio Carlos Arámbulo, que nos está viendo desde Piura, a Almudena, que siempre se conecta, a Oscar también de Trujillo, a Carla, también a Lucio de Marketing Facilito, que es nuestro partner, que cuando estamos en Lima nos da toda la logística para poder transmitir y llegar hasta todas partes del Perú. ¿Sí? Aquí estamos ya transmitiendo desde Tacna. Cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes quieran consultar, coméntenlo. Saludos a Eric Aquino, a Michelle Soria, a Edu Quispe, a todos nuestros amigos que nos están viendo desde diversas partes del Perú. Bien, ya habiendo comentado esto, vamos a indicar cuál es el tema real en Telefónica. Mucho he escuchado en las conferencias que he asistido, que gustosamente me invitan varios colegas y amigos que tengo para capacitar en diplomados, conferencias, seminarios, talleres, capacitación in-house también. Me dice, profesor, ¿y por qué la SUNAT cobra mucho a los pequeños, medianos contribuyentes y no hace una cobranza tan exhaustiva como lo hace con Telefónica, con Scotiabank, con las mineras? Efectivamente, la SUNAT cobra, porque esa es su función, esa es su misión cuando la deuda es exigible. Pero empresas grandes tienen respaldo legal también, y lo que hacen es interponer una demanda contenciosa administrativa y además pedir una medida cautelar en donde cual señale que se deje sin efecto, o que se suspendan los efectos, mejor dicho, que se suspendan los efectos de la resolución del Tribunal Fiscal. Para ello garantizan la deuda con el 60% a través de una carta fianza, generalmente, y con eso frenan la cobranza de la SUNAT, y hay una carta fianza que van renovándola año tras año hasta que termine el litigio tributario. Si la SUNAT gana, se endosa esa carta fianza y efectivamente cobra el 60%, quedando el 40% pendiente por cobrar. Como es una empresa grande, Telefónica, el juez y la SUNAT dijo, bueno, está bien que se afiance la deuda, y cuando se pierda, acá unos 4 o 5 años que dure un proceso judicial o hasta más, evidentemente se va a hacer efectiva la deuda. Hay casos muy trascendentes como el caso de los satélites, ¿no? Los llamados satélites, que algunos colegas y compañeros dicen pues que la Corte Suprema ha sacado sentencias en contra de Telefónica pretendiendo grabar renta a los extraterrestres, ¿no? De manera jocosa y cómica. Yo considero que eso no es así, respetando la posición de los demás colegas, que es respetable, evidentemente, pero considero que ese caso lo ganó la SUNAT por estrategia más que por otra cosa, porque evidentemente si Telefónica, habiendo ganado en tribunal fiscal, primera instancia judicial, segunda instancia judicial, llegó a la Corte Suprema y se confió, ¿no? Entonces, un tip o una recomendación para usted, amigo litigante en tributario, para usted contribuyente, para usted contador: no se confíe en que el caso ya lo tiene ganado, porque en la puerta del horno se quema el pan, dice un refrán. Entonces, no esperemos a que la SUNAT
cuando se litiguen contra la SUNAT, no digan pues que el caso está ganado hasta que no vean la resolución o la sentencia correspondiente en donde les dé la razón. En el caso de los satélites es un tema muy sencillo, ¿no? La SUNAT contrató a un ingeniero experto en satélites para poder explicar de manera técnica cómo funcionan estos aparatos, mientras Telefónica explicaba el funcionamiento del satélite a través de sus abogados. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿A quién le creerían ustedes sobre el funcionamiento de un satélite? ¿A un abogado como yo o a un experto en satélites? Evidentemente al experto en satélites porque es su especialidad, ¿verdad? Entonces eso mismo ocurrió en la Corte Suprema. La Corte Suprema entendió cómo funcionaban estos satélites, que tenía que tener un inicio y un final, y evidentemente no podía terminar la provisión satelital porque el tema fue si era servicio o no. Al final concluyó que era un bien intangible capacidad satelital que iba de un punto a un punto B y tenía que llegar aquí al Perú, y que la empresa extranjera tenía que verificar que efectivamente la señal se reciba aquí de manera óptima en el país. Por lo tanto, había y existía una utilización económica de ese bien intangible llamado capacidad satelital en el país. Por lo tanto, se encontraría grabado con impuesto a la renta. Entonces, todo el dinero que le pagó la SUNAT, perdón, Telefónica, a las empresas extranjeras, sin haberle retenido el 30%, lo tiene que asumir ¿quién? Telefónica del Perú. Entonces, no es que Telefónica del Perú no pague sus impuestos, ¿no? Porque evidentemente tiene que pagar, porque si no la SUNAT le embarga las cuentas. Lo que no ha hecho Telefónica del Perú es tener un buen análisis en ese momento de esa operación comercial, ¿sí? No ha tenido un buen análisis en ese momento, lo que ha conllevado que tenga evidentemente reparos ante una fiscalización y la SUNAT le cobre el 30% de todo lo que generó esta empresa extranjera al momento de brindarle capacidad satelital. Decían que eran servicios, no había suficientemente argumentos para decir que eran servicios, y la posición de la Corte Suprema fue esa, ¿no? Discutible o no, ya haremos un artículo al respecto para que puedan ustedes analizarlo también desde sus oficinas y puedan implementarlo o tener en cuenta para un tema de fiscalización. Otro tema importante también que ya va a resolver la Corte Suprema en el caso de Telefónica es que se está viendo el tema del arrastre de saldo a través de periodos prescritos, ¿no? Yo digo entre comillas periodos porque los periodos no prescriben, pero para un tema de título, el tema es así, ¿no? El arrastre de saldo favor a través de periodos prescritos. Es un tema bastante interesante. Yo les voy a dejar, una vez terminada la transmisión, el link del artículo que escribí sobre ese tema para que ustedes puedan leerlo y puedan también emitir su opinión, si están de acuerdo o no con la posición de SUNAT, o de repente están de acuerdo con Telefónica, y es un tema que comentaremos la próxima sesión, el próximo viernes, desde nuestras oficinas en Lima. Y finalmente, vamos a dar unas recomendaciones para poder afrontar una fiscalización de manera exitosa. Hace unos días estuve en una reunión y me comentaron, ¿no?, que tenían un fastidio con un fiscalizador de la SUNAT, porque este fiscalizador ingresaba a las oficinas del contribuyente en plena fiscalización, primero sin anunciarse, segundo sin avisar que llegaba, y tercero sin pedir permiso, ¿no? Por lo menos para ingresar a un domicilio. ¿Por qué? Porque la oficina quedaba en el segundo piso y la entrada en el primer piso era un local abierto. Entonces se metía, el fiscalizador subía y al final aparecía, como arte de magia, detrás del contador. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, doctor? ¿Cómo es posible que este fiscalizador se tome atribuciones que no le corresponden? ¿Qué debo hacer ahí? Primero, una queja, ¿no?, ante el tribunal fiscal, porque es un procedimiento que no está contemplado. Tiene que pedir autorización, tiene que evidentemente ver si está o no está el contador, porque es el encargado o el representante legal de atenderlo, ¿verdad? Segundo, una denuncia penal, ¿no? ¿Por qué? Porque primero está introduciéndose o invadiendo un domicilio que no es el suyo. Evidentemente es una violación a la propiedad privada, ¿no? Si no tiene autorización, ¿qué hace el señor metido ahí? A mí corresponde una denuncia por ese delito o por abuso de autoridad. Entonces, efectivamente, si es que vemos que un fiscalizador excede sus facultades y no respeta los derechos del contribuyente, la queja ante el tribunal fiscal y una denuncia penal por abuso de autoridad y por violación de domicilio. Porque hay que hacerse respetar, señor contribuyente. No podemos dejar que nos pasen por encima o que venga el fiscalizador a hacer lo que se le da la gana. Eso no puede ocurrir. Segundo, ¿qué pasa si este fiscalizador comienza a decirle quiero esta información A, B, C, D, pero no te lo pone por escrito, de manera verbal, y quiere que en ese momento le entregues la información? Y cuando tú le dices pídeme esa información por escrito, se molesta y te comienza a decir te voy a reparar, y etcétera, etcétera.
Para eso existe la tecnología. Todos tenemos un celular con cámara, creo yo. Podemos grabar al fiscalizador y decirle, ¿sabes qué, fiscalizador? Te estoy grabando. Audio, cámaras, lo que tenga. Para poder tener los medios probatorios y señalar que este fiscalizador está excediendo en sus facultades. Si va a solicitar algo, tiene que hacerlo por escrito. Así como lo escuchan, por escrito. Pídeme por escrito, señor fiscalizador, todo lo que tú solicitas. Porque si yo veo que es una información que no tiene relevancia en el tema, me voy a quejar al tribunal fiscal, porque esa información puede estar vulnerando un derecho a la intimidad, puede no tener relación alguna con materia de fiscalización. Si me estás fiscalizando IGB del año 2016, ¿por qué me tienes que pedir información del año 2010, 9 años atrás? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, todas esas circunstancias podemos cuestionarla a través de una queja ante el tribunal fiscal o una denuncia en caso sintamos que el fiscalizador está abusando de esa autoridad que tiene para cumplir con su función, ¿sí? Entonces son recomendaciones que yo les doy, porque hay empresarios que se quejan y me lo dicen a mí, doctor, siento que la zona está abusando de sus facultades porque está siendo prepotente. Claro que no todos son así, hay circunstancias que evidentemente se dan, personas equivocadas que fiscalizan de una manera equivocada que no corresponde. Entonces hay que hacer respetar la norma y las leyes y hay que hacer que uno se respete ante esos fiscalizadores que quieren abusar de nosotros, los contribuyentes, o de ti, contador, o estimado amigo abogado. Entonces, eso lo dejo el día de hoy. Espero que les sirva todas las recomendaciones que les doy. Y bueno, por mí, esto ha sido todo hoy viernes, desde Tacna, transmitiendo en vivo hacia todo el Perú. Espero que compartan esta publicación. Recuerden que ya estamos iniciando próximamente la inauguración. Estamos inaugurando una escuela que ya les comentaré más en redes, donde es una asociación sin fines de lucro, donde va a albergar a contadores, abogados y economistas. Vamos a hacer un grupo grande para capacitarnos y hacer defensa del contribuyente de manera no lucrativa para que pueda hacerse escuchar nuestros derechos ante el Congreso que próximamente se debe instalar y para promover reformas tributarias en pro del bienestar general, en pro del empresariado, del ciudadano, en pro de la justicia y de los derechos de las personas, ¿sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Recuerden que el pensamiento está libre de impuestos y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana.